Bueno, pues como ya hay muchos participantes, si os parece, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Os damos la bienvenida a la Escuela de Primavera de Scouts MSC y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Salvador Navas y a Gabriel Saiz, que son miembros del equipo de país de MSC, y nos hablarán de la planificación segura de excursiones y del método MIDE, que aprenderemos un montón, seguro. Y todos los que queráis hacer preguntas a lo largo de la presentación, o bien esperáis al momento en que os digan los ponentes o podéis ir dejando las preguntas en el chat que tenéis para comunicaros con nosotros, ¿vale? Iremos tomando nota de vuestras preguntas y se los haremos llegar a los ponentes. Yo soy Fedra, soy responsable miembro del equipo de país, de adultos, y está Loreto también, del equipo de adultos, para coordinar un poco todo este tema, así que bueno, aquí estaremos pendientes. Os dejamos con Salva y con Gabri que comiencen la sesión. Muchas gracias, Fedra y Loreto. ¿Se me escucha bien, no? ¿Sí? Venga, genial. Pues vamos a dar comienzo a esta formación de la Escuela de Primavera que hemos llamado Planificación Segura de Excursiones y Método MIDE. Pero antes de nada, bueno, agradeceros a todos que estéis asistiendo a esta formación, porque eso demuestra vuestro interés porque nuestras actividades, además de ser enriquecedoras y educativas para los chavales, sean también seguras, ¿no? Y eso es una tarea, una responsabilidad de todo el movimiento, ya que todos tenemos una parte de acción ahí que llevar a cabo para crear lo que luego llamaremos durante la ponencia la cultura de la seguridad, que hace falta mantener y trabajar todavía más incluso en el movimiento. En este sentido, quería también empezar pidiendo perdón porque ya poneros los dientes largos, ¿vale? Porque en esta formación vamos a hablar de cosas que todavía no podemos hacer, por lo menos los que estamos en fase 1, en fase 0, los de fase 1 creo que un poquito más, y bueno, es una cosa que, como sabéis, este verano pues no va a ser realidad en muchos escenarios, ¿no? El poder salir a hacer actividades de este tipo, como las que íbamos a comentar, o a lo mejor sí, ¿no? Pequeñas actividades de senderismo o excursiones sí que se podrán llevar a cabo, ¿no? Pero está muy bien que aprovechemos este tiempo también pues para formarnos y poder adquirir esos conocimientos que nos permitan hacer una planificación más segura de estas actividades que tienen tanta importancia en el movimiento. Yo, aunque bueno, ha presentado Fedra como responsable de país, sí que es verdad que bueno, a esta materia vengo como ponente porque es una temática que siempre me ha interesado mucho. Desde que era chaval siempre me gustaba mucho el tema de la orientación, de los mapas, y ya siendo monitor pues le daba mucha importancia a todo lo que era planificar las sendas, calcular desniveles, distancias, un poquito hacerlo todo bastante pormenorizado y bastante bien hecho para no dejar, digamos, cabida pues a la improvisación, ¿no? Como se suele decir. En este sentido sí que además de eso, pues bueno, tuve la suerte desde hace ya más de 10 años de poder colaborar con la Escuela de Formación de Scouts de Madrid, precisamente dando formaciones sobre esa temática, seguridad en montaña y orientación y tal, y también sobre educación ambiental, que es mi otra pasión, ¿no? Entonces, un poco hecho este esquema, esta situación de por qué estoy aquí yo hablando de esto, sí que bueno, eso se enmarca dentro de un trabajo que se está realizando ahora a nivel del movimiento, a nivel de Scouts MSC, de poder seguir garantizando el escultismo como un entorno seguro, ¿no? Y esto es un concepto muy amplio que no solamente contempla cuestiones de evitar acoso, de evitar bullying entre las personas, ¿no? Sino también un poco de las propias actividades tengan unos mínimos de seguridad, ¿no? Algo que no debe de extrañarnos, puesto que todos los años, como veremos, hay algunos casos, ¿no? Que nos llaman la atención y salen en los medios, ¿no? de accidentes o de posibles sí, eventualidades que ocurren en los campamentos o en las excursiones, ¿no? Y que bueno, pues al final son un poco el vete y direte de mucha gente que al final pues critica sin saber el movimiento, ¿no? Pero independientemente de eso, sí que es verdad que es nuestra responsabilidad hacer las cosas bien, sobre todo en la parte que depende de nosotros, ¿no? Que es toda la parte de planificación. Entonces, sin más, voy a compartir ya lo que es la presentación que voy a llevar durante esta primera parte de la ponencia, que ya hemos repartido entre Salva y yo haré un poco la parte más de la fundamentación y del argumento teórico de esto de la seguridad en la montaña y de la planificación segura de excursiones, y luego ya Salvador hará la parte
más dedicada al manejo práctico de la herramienta del método MIDE, el método de información de excursiones, que es la herramienta que vamos a proponeros y a recomendaros para que apliquéis en todos los grupos, ¿vale? Cuando hagáis planificación de excursiones. Voy a empezar a compartir. Y creo que, si no me equivoco, estáis viendo la presentación, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Sí, Gabriel. ¿Sí? Vale. Pues bueno, hecha un poquito la presentación, pues bueno, lo primero que tenemos que empezar un poco a comentar es la importancia que tiene ese tipo de actividades en nuestro día a día, en nuestro método educativo, en el escultismo, ¿no? Es una actividad fundamental que tenemos, sabéis que forma parte del método, tener como marco la naturaleza, hacer actividades en el medio natural, y bueno, eso es una cosa que al ser algo muy propio de los scouts, pues tenemos que seguir haciendo y manteniendo, ¿no? Tal vez ahora, después de esta época de crisis, todos estamos con muchas ganas y tal vez es ese momento en el que podemos reflexionar de realmente cómo aprovechamos las veces que salimos al campo, ¿no? Si estamos aprovechando todo el potencial que tiene estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Sobre todo cuando nuestros chavales, la mayor parte de ellos son entornos urbanos que por desgracia tienen cada vez menos contacto con la naturaleza, ¿no? Y están sometidos a otras muchas dolencias que tienen que ver pues, con estar en un medio pues, mucho más antropizado, mucho más estresante, mucho más insano, como puede ser los medios urbanos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es una oportunidad muy buena de reconectar con la naturaleza y de trabajar un montón de valores que el escultismo promueve, ¿no? Aprovechando estas salidas al campo, estas excursiones. Lo que vamos a ver y el objetivo de esta formación es hablar de planificación segura de excursiones. Vamos a utilizar el método MIDE como herramienta principal, pero vamos a hablar de planificación en general. Y para eso nos vamos a centrar principalmente en conocer conceptos como son el grado de dificultad de una excursión, de un itinerario que propongamos para hacer con los chavales, calcular de una forma lo más objetiva posible los tiempos que va a requerir hacer esa actividad, y que eso va a tener mucha relación también con el esfuerzo físico que va a requerir hacer esa actividad y sobre todo crear una conciencia, una consciencia sobre los peligros o los posibles riesgos que ese tipo de actividad puede conllevar. Porque el primer paso para poder tomar medidas frente a esos riesgos es ser consciente de ellos. Entonces, si no hacemos un análisis pormenorizado de ese tipo de actividades que nos lleven a detectar esos elementos de peligro, de riesgo, nunca vamos a poder actuar sobre ellos y adoptar medidas que minimicen ese peligro, ¿no? Entonces es muy importante siempre, esto sobre todo es una función yo creo que importante de los responsables y por supuesto de los coordinadores de unidad y de grupo, ser conscientes de esto para tenerlo muy claro y pues, saber dónde poner los límites, ¿no? Qué riesgos asumibles, cuál no, ese tipo de cuestiones que veremos más adelante. El objetivo de esta formación, y hemos cometido esta diapositiva aposta por esto, no es hablar de orientación, ¿vale? Ni vamos a hablar de cómo interpretar los mapas, ni vamos a hablar de manejo de brújulas, ni nada que tenga asociado a todo lo que son el resto de campos que podían estar, digamos, pululando alrededor de esto, de lo que sería la planificación de esta senda. Damos por hecho que los que estamos aquí en esta formación ya tenemos una formación previa que nos permitirá leer un mapa, calcular distancias, desniveles, interpretar los elementos cualitativos del mapa, los cuantitativos, en fin, todo eso, la escala, todo eso lo damos ya por conocido, ¿no? Y en cualquier caso no es el objetivo de esta formación, pero sí que esa información, esos elementos que os he dicho que hay que conocer del mapa, es importante tenerlos para poder aplicar la planificación que vamos a hablar, porque vamos a basarnos en ellos para poder hacer ese análisis objetivo de esa dificultad o ese tiempo de esta actividad, que nos va a permitir conocer su dificultad. Sí que es verdad que si hay interés por estas temáticas de cartografía, orientación, interpretación meteorológica, análisis de riesgos más a fondo o primeros auxilios, es una oportunidad buena que tenéis de poderlo transmitir a Scouts MSC, al equipo de política de personas adultas, para que puedan a lo mejor planificar para más adelante más formaciones online sobre estas temáticas particulares. Quería un poco, para introducir esta primera parte, también poneros un vídeo, que lo tengo aquí ya preparado aparte en el navegador, para un poco situar y hacer un pequeño debate previo sobre la confrontación que puede haber entre lo que llamamos seguridad y las características desafiantes de una actividad scout, ¿vale? Lo voy a poner y lo vemos. Con este vídeo simplemente lo que quería era un poco mostrar esa dualidad, ¿no? Que a veces
se nos presenta de que dónde ponemos el límite, ¿no? Entre lo que buscamos un poco como desafiante en estas actividades que hacemos en los scouts, ¿no? De aventura, de superación, de ponerse un poco al límite, tal vez, ¿no? Con el concepto de seguridad como tal. Tal vez esta cuestión, otro tipo de entidades de tiempo libre ni se lo plantean, porque no está dentro de su metodología utilizar ese tipo de actividades como un elemento pedagógico, ¿no? Sin embargo, nosotros sí. Entonces nos crea esta situación de tener que plantearnos dónde poner esa línea, ¿no? Que a veces es difusa, pero que con la ponencia que hoy queremos traeros, queremos que quede más o menos claro hasta dónde está el mínimo de seguridad que tenemos que aportar a ese tipo de actividades. Bueno, pues ahí un poco viene a explicar lo que hemos visto en el vídeo, ¿no? Sí que tenemos que tener en cuenta que eso, que nuestra actividad en el medio natural va a ser siempre con unos objetivos muy marcados, ¿no? Que ahí los hemos resumido, pues eso, en descubrimiento de la naturaleza, fomento de la amistad, de los vínculos, la cooperación, el afán de superación, el contacto con la trascendencia y, por supuesto, todo lo que es la vivencia de experiencias, ¿no? Que nos permiten un poco desarrollar toda nuestra escala de valores en ese entorno inigualable, ¿no? Como es la naturaleza, ¿no? Ahí ves para terminar una frase de Baden-Powell, ¿no? El montañismo fomenta la solidaridad y el espíritu de equipo, permitiendo encontrarse con uno mismo, ¿no? También decía el fundador, ¿no? Cuando subamos a una montaña, parad y meditad siempre, decía, ¿no? Como también han de entender que no nos quedemos únicamente con la parte deportiva o la parte física de lo que es la actividad, sino que vayamos un poquito más allá, ¿no? Es un poco la filosofía que queremos transmitiros. Como cualquier otra actividad, requiere un proceso de preparación y de desarrollo. Y en este caso, pues bueno, una excursión al aire libre, una actividad en el medio natural, requiere una serie de fases. Ahí veis, por ejemplo, 3 fases de una metodología que es la que utiliza la plataforma Montaña Segura del Gobierno de Aragón y bueno, pues es una de las muchas que hay, pero bueno, básicamente el mensaje es que si se rompe alguna de ellas, estamos sometiéndonos a un posible peligro, ¿no? A un posible riesgo. Por lo tanto, hay que cuidar que todos los eslabones de la cadena de esa planificación se lleven a cabo de la mejor manera y la manera más adecuada. Todos los años nos encontramos con esto en los periódicos, ¿no? Yo la verdad es que, bueno, ya los recopilaba de antes para las formaciones, ahora obviamente al estar como miembro del Consejo de MSC, pues me llegan muchos más a través del grupo del Consejo, del Comité Federal, ¿no? Nos enteramos de todo lo que pasa el verano y bueno, yo voy recopilando, la verdad, porque me viene bien para luego tener para las formaciones, ¿no? Es muy triste, ¿no? Puedes encontrar con ese tipo de noticias, ¿no? Sobre todo las que son de carácter más trágico, pero es el día a día. Es verdad que esto supone muy poquito, ¿no? Porque por cada accidente de estos que aparecen en los medios, fíjate cuánta cantidad de actividades o de campamentos que hemos desarrollado el resto del escultismo que hay en nuestro país, ¿no? No deja de ser una pequeñez. Pero esto tenemos que analizarlo desde un punto de vista más profesional, ¿de acuerdo? Porque realmente lo que vemos no deja de ser más que la punta del iceberg, ¿vale? Y creo que en la siguiente diapositiva, bueno, en la siguiente, no, dentro de 2, esto básicamente es uno de los casos que venían reflejados en las noticias que he puesto en la diapositiva anterior, que bueno, hay un estudio que hicieron la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, analizando un poco este caso del accidente que hubo en Añasco en el año 2016, un poco tomando en cuenta todas y cada una de las decisiones que tomaron y que tuvieron que manifestar en el juicio, ¿no? Por así decirlo, los monitores responsables de esta actividad, de este grupo Scout, ¿no? Y cómo esa serie de decisiones se puede ir valorando un poco en base a criterios técnicos, si estaban mejor o peor tomadas y qué posibilidades había, ¿no? Es un trabajo interesante también poder aprender a partir del análisis de casos que ya existen. Es decir, que poder aprender de los errores o fallos de otras personas, poder nosotros también formarnos para no cometer lo mismo o enriquecer nuestro conocimiento. Pero sobre todo cuando hablaba aquí de esa punta del iceberg, de lo que vemos en las noticias, me estaba refiriendo a esto, a lo que se conoce como la pirámide de Bert, que bueno, muchos de los que a lo mejor habéis tenido contacto con el mundo de la prevención de riesgos laborales, os sonará mucho, porque este tipo de infografía que representa los accidentes es común a muchas otras actividades, ¿no? Ámbitos también laborales. Y básicamente lo que nos dice esta pirámide es que hay una relación de proporcionalidad entre los sucesos graves y otros que son mucho menos graves y que pasan desapercibidos, ¿no? Así vemos, por ejemplo, esos escalones de la pirámide, ¿no? Como por cada accidente fatal, aquí lo importante realmente
no es el número, ¿vale? De hecho, esta pirámide a veces es un poco cuestionada por las proporciones en cuanto al número, pero yo creo que no hay que quedarse con el número, sino con la idea, ¿vale? Que es que por cada accidente fatal hay unos cuantos que son accidentes graves, que posiblemente también salgan en los medios. Por todos ellos hay un número de accidentes leves que posiblemente no salgan en los medios, pero que sí que afecten al grupo, ¿vale? Sean conscientes de ese accidente. Por esos accidentes leves, graves y fatal, hay una serie de incidentes que no se llegan a considerar accidentes, pero que ha habido ahí una situación en la que algo ha fallado, ¿de acuerdo? No ha llegado a ser un accidente, pero algo ha pasado, ¿no? Y por debajo de todos esos hay un número mucho mayor de lo que podríamos llamar condiciones inseguras. Esto básicamente, a mí me gusta mucho contarlo, pero también me lo han contado a mí a su vez, que es la diferencia entre el uy y el ay, ¿vale? Entre el uy, casi nos caemos, o uy, casi nos perdemos, o uy, casi no llegamos de día al refugio y nos quedamos de noche por el monte, o uy, hemos perdido tal contacto de medio de transporte o lo que sea, ¿no? Pues ese uy con el ay, ¿no? Que es el ay es el me he perdido, el ay es me han tenido que rescatar, el ay es me he despeñado, el ay es ese tipo de accidentes, ¿no? Que podemos considerar graves, ¿no? O fatales. Entonces esto es muy importante porque el trabajo que tenemos que desarrollar en los Scouts debe ser precisamente el de reducir la base de esta pirámide, es decir, trabajar para que tengamos el menor número de condiciones inseguras o de incidentes en nuestras actividades, para que de esa manera, al reducir la base de la pirámide, como es proporcional, estamos reduciendo, incluso prácticamente eliminando, lo que serían los accidentes fatales o graves, ¿no? Es un poco el objetivo final, ¿no? Pero digamos que no podemos actuar directamente sobre ellos porque se dan bajo unas circunstancias que son muy difíciles de localizar, ¿no? Sin embargo, si nosotros trabajamos directamente sobre la prevención de esa inseguridad con una planificación adecuada, estaremos reduciendo esa siniestralidad en las actividades del medio natural. Aquí queríamos haceros un poco de participación, así que bueno, los que podáis tener algún tipo de aplicación que lea el código QR en el móvil, podéis escanear este código, que os llevará a un formulario con unas preguntas, ¿vale? Que ahora después luego podremos ver las respuestas, y los que no tengáis esa aplicación, creo que mi compañero Salva ya habrá puesto por el chat, si no me equivoco, el enlace también para que puedas acceder a este cuestionario, ¿vale? Venga, pues lo vais contestando a estas preguntas que os hacemos en este cuestionario y yo sigo con la presentación, ¿vale? Bueno, pues el hecho de planificar una excursión requiere pues de una serie de conocimientos sobre diferentes técnicas, ¿no? Ya que muchos de los accidentes y los rescates se producen por esa falta o mala planificación, y a otras causas como puede ser la falta de capacidad técnica suficiente u otras, ¿no? Que luego valoraremos con más detalle. Entonces, en este caso, por ejemplo, siguiendo la metodología de montañas seguras, vemos claramente cómo tenemos diferentes conceptos que habría que trabajar, ¿no? En esta planificación, desde la elección de la ruta, el diseño, la información sobre los avisos meteorológicos que pueda haber para el día que hacemos la actividad, la predicción meteorológica para ese día, aspectos que tienen que ver con la legislación del entorno natural en el que vamos a hacer la actividad. Luego eso sería la parte de planificación, ¿no? Luego sería toda la parte de equipación, de cómo nos preparamos para la actividad, que tendremos que tener en cuenta pues, el equipo básico que tenemos que llevar, tanto el personal como el comunitario, los aspectos relacionados con la alimentación y la hidratación durante la actividad. Si queremos incorporar elementos de supervivencia, también estaría bien. Y luego todo lo que es la actuación durante lo que es el propio desarrollo de la actividad, ¿no? Cómo seguir una ruta, medidas de autoprotección, el planteamiento de planes B o vías de escape para si en un momento dado tenemos que renunciar al plan original. Y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con cómo respondemos ante las emergencias que puedan surgir, ¿vale? Aquí entraría toda la parte de primeros auxilios y toda esa disciplina, ¿no? Bien, lo que vamos a tratar principalmente en esta formación, ahora ya con el método MIDE, que enseguida nos pasará a contar Salva, es la parte que tiene que ver con la elección y diseño de la ruta. Es decir, lo primero que hacemos una vez que tenemos claro los objetivos de la actividad que perseguimos, que es muy importante tener claro los objetivos para elegir correctamente bien esa actividad al aire libre que queremos hacer, ¿no? Aquí veis otra forma de representarlo, esto mismo, ¿no? Que es un poco
partir de los objetivos y del grupo que tenemos, nuestros destinatarios, ¿no? No es lo mismo la actividad que queremos generar para un grupo de lobatos o castores que para pioneros, para rutas, en fin, tenemos que tener en cuenta el grupo, por supuesto, y los objetivos que queremos trabajar. A lo mejor hay veces que el objetivo es una superación personal o un ejercicio físico o un contacto con la naturaleza o a lo mejor simplemente salir de la ciudad para hacer unos juegos en una pradera. Entonces, bueno, es diferente el recorrido, el tipo de ruta, el tipo de actividad que tenemos que plantear, ¿no? No tendría sentido que haya hacer una actividad, una acampada, pues en la que queremos a lo mejor hablar de la Carta de Unidad, queremos hablar de los progresos, queremos hacer una especie de consejo por la noche y le metemos en un refugio, por ejemplo, y le metemos una caminata que llegamos al refugio y solo queremos tirarnos a dormir, ¿vale? No tendría ningún sentido, puesto que el objetivo era otro, ¿no? No matarnos a caminar. Entonces, bueno, pues un poco hay que tenerlo siempre en cuenta los objetivos y el grupo. La elección es lo que vamos a trabajar y luego habría otros aspectos como la motivación para esa actividad, que tiene mucho que ver con la participación activa de los chavales en el diseño y en la elección de esa actividad. Todo lo que tiene que ver con el equipo, con la meteo, con la orientación, la hidratación, bueno, lo que hemos visto en la diapositiva anterior, no me quiero repetir. Bueno, aquí veis un poco más de lo mismo, tema de objetivos que queremos perseguir con la actividad. Y muy importante en cuanto a las características del grupo, y aquí sí que voy a pararme un poquito más, el tema de eso, pues la edad, como os decía, el número, la experiencia previa, la condición física, la capacidad técnica y la formación. Esto es muy importante porque siempre en un grupo tenemos que pensar, cuando hacemos una actividad al aire libre, que tenemos que pensar en adaptar esa actividad que sea lo más adaptada al potencial, lo que puede dar de sí la persona menos preparada de ese grupo. ¿Vale? Aquí en este caso no nos sirven las medias. No nos sirve decir, bueno, es que mis chavales andan bien. Por a mí me ha pasado eso en algún campamento que he ido de apoyo y tal. Andan bien, y luego te das cuenta de que la realidad no era tan así, ¿vale? Claro, quedarse con la media tiene ese riesgo de que es una media. Entonces hay gente que no va a llegar a esa media y que a lo mejor es el limitante para poder llevar de una forma segura y correcta esa actividad porque no se cumplen los tiempos, no se cumplen las cosas, ¿no? Entonces es importante siempre planificar pensando en la persona con menos capacidad, digamos, del grupo, ¿vale? Porque obviamente si queremos hacer una actividad es para empezarla todos y terminarla todos, entiendo, ¿no? No queremos dejar a nadie por el camino. Entonces, pues bueno, ese es el objetivo, entonces tenemos que ser conscientes de esto. Parece una obviedad, pero muchas veces se pasa por alto esto y claro, a lo mejor los que proponen la actividad, los chavales que son partícipes y promotores de una actividad, pues con bicis o andando, tal, son los que les mola eso, los que más están preparados para eso y claro, nos dejamos llevar por esa inquietud y nos olvidamos de que en esa patrulla o en ese grupo hay chavales que a lo mejor no tienen esa capacidad. ¿Qué tipo de ruta que podemos hacer? Pues ahí veis diferentes opciones, ¿no? Hoy en día tenemos la posibilidad de elegir un montón de rutas que vienen ya planificadas. Tenemos un desarrollo del uso público en espacios naturales protegidos y no protegidos también muy desarrollada. Entonces, desde los tradicionales GRs y PRs, ¿no? de senderos de gran recorrido, de pequeño recorrido, tenemos los caminos de Santiago, tenemos las vías verdes, las vías pecuarias, las sendas locales, las sendas verdes, todo el tema de sendas en espacios protegidos. Hay un montón de recursos en los que directamente vas a la página web adecuada y te bajas el mapa, te bajas el track, te bajas un poco toda la información que hace falta para hacer ese recorrido. No haría falta mucho más, realmente. Es verdad que nosotros los Scouts venimos de la tradición anterior, porque ya hacíamos actividades de este tipo antes del desarrollo de todo lo que es el uso público en espacios naturales protegidos y estábamos acostumbrados a trabajar pues, con la cartografía, con los mapas, ¿vale? Y planificar nosotros directamente sobre el mapa los recorridos. Es decir, que nosotros abríamos ruta en ese mapa para elegir qué recorrido queríamos hacer y dónde queríamos llegar, dónde queríamos dormir y todo eso, ¿no? Es verdad que hoy en día con el desarrollo primero tal vez hemos erosionado y perdido un poco la costumbre de dedicarnos a lo segundo, lo cual es muy importante porque nos puede servir en un momento dado para salir de un apuro, ¿no? Saber los conocimientos básicos de cartografía, de orientación, cómo triangular, por ejemplo, para saber en qué ubicación estás sobre un mapa con una brújula, pues es una cosa muy interesante, ¿no? Entonces no debemos nunca olvidar esas destrezas iniciales para poder desarrollar la actividad. También tenemos las antiguas guías, que hoy en día ya esto yo creo que está en desuso, ¿no? De tener libros que hablen de rutas, o ya optamos más por Wikiloc y cosas por el estilo, ¿no? Y por supuesto tenemos la combinación de las anteriores. Esto, pues bueno, es interesante, es un abanico de posibilidades bastante amplio y bueno, tenemos que aprovecharlo, ¿de acuerdo? Ahí se comenta que no solo se trata de decidir dónde vamos y seguir la ruta, siempre es necesario pisar la ruta antes de ponerse en marcha. Esto es muy importante también
por no confiar, ¿no? Y sobre todo, como somos responsables de un grupo, tenemos que tener la seguridad de que la ruta está en buen estado. Hay muchas circunstancias que pueden hacer que la ruta esté cortada al tránsito, por desprendimientos, por temporadas de caza, por cría de especies protegidas, porque ha habido alguna circunstancia que han hecho que cierren ese camino. Entonces no podemos arriesgarnos a encontrarnos con esas sorpresas directamente cuando vamos con un grupo de chavales. Siempre que sea posible, y debe ser posible casi siempre, tenemos que hacer previamente el recorrido nosotros. A lo mejor no hace falta hacerlo andando, ni todo el recorrido una sola persona, sino a lo mejor se puede repartir, se puede hacer trayectos en coche, pero por lo menos tener visionado todo el recorrido antes de enfrentarnos con él ya directamente en la actividad. Tipos de recorridos que podemos tener, pues una obviedad también, pero bueno, lineal, circular o de ida y vuelta. Aquí sobre todo me interesa pararme en el de ida y vuelta, ¿vale? Es un error habitual pensar que cuando hacemos un recorrido de ir a un sitio y volver por el mismo camino, ¿vale? Tenemos que calcular las mitades, ¿vale? Normalmente nunca va a ser ni la mitad del tiempo, ni la mitad del esfuerzo, ni la mitad de nada, ¿vale? Porque cuando tú veas un recorrido estás en una situación fisiológica diferente a la que estás cuando acometes el regreso, ¿vale? Por la mañana estás mucho más fresco, pero que puedes estar por la tarde después de comer, por ejemplo, ¿no? Las horas de luz la luz es diferente, las horas de luz son diferentes, el cansancio físico se nota y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Se suele decir, y es una realidad, está demostrado que el mayor número de accidentes que se dan en la montaña se producen casi siempre en los caminos de descenso, no en las subidas, ¿vale? Casi siempre tienen lugar cuando el montañero o el senderista está volviendo ya de regreso, porque se baja la guardia, se bajan un poco la tensión sobre el medio y es entonces cuando nos torcemos un tobillo, cuando nos rebalamos o cuando, digamos, pasamos por alto esos detalles en los que tenemos que estar fijándonos continuamente para no poner en riesgo nuestra integridad física, ¿no? También podemos clasificar los recorridos por el tipo de altitud, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay una clasificación que en algún libro aparece, ¿no? De lo que podemos diferenciar por senderismo y baja montaña, por montañismo o media montaña y por alpinismo o alta montaña. Esto va a tener, no es el objetivo de esta ponencia, pero sí va a tener muchas repercusiones en el momento en el que pueda haber algún tipo de enjuiciamiento al respecto, en el sentido de que, claro, nosotros estamos titulados para un tipo de actividad con el monitoreo de tiempo libre que no es equiparable al que puede tener un técnico deportivo, ¿vale? Entonces, o de alta montaña. Entonces, tenemos que ser conscientes de esas limitaciones, ¿vale? Y en ningún caso nuestra actividad como monitor de tiempo libre va a tener que requerir de uso de elementos técnicos externos, es decir, en el momento que tengamos que hacer uso de crampones, de piolet, de cuerdas o de lo que sea, estamos saliéndonos fuera de la competencia. Ahí estamos claramente saliéndonos fuera y puede que nos estemos saliendo fuera incluso antes, ¿vale? Por temas de altitud. Pero bueno, por lo menos si tenemos que utilizar algún elemento físico, estamos claramente fuera de lo que es nuestras competencias como monitores de tiempo libre, ¿vale? Y posiblemente también con repercusiones en cuanto a seguros y demás. Tipo de viales, otra obviedad, pues carreteras, pistas, caminos, senderos, e incluso campo a través, aunque esto ya cada vez es más raro también, ¿no? Uy, perdón, que se me ha ido el ratón. Identificar los riesgos del camino es una de las cosas que vamos a ver en la primera fase del método MIDE. Porque, como os hemos dicho, lo más importante de este método va a ser hacer conscientes de estos peligros y de estos riesgos. Así que eso lo vamos a ver más adelante. Y luego la dificultad de orientarse en el itinerario también va a ser todos los puntos que vamos a abordar. Básicamente, el método MIDE lo que nos va a permitir es, a base de esa información que hemos sacado del mapa, esa información numérica, esa información descriptiva de la ruta, como puede ser el recorrido, las distancias, el desnivel, tenemos que traducirlo a algo que podamos interpretar y poder cuadrar si lo que estamos planificando es adecuado para nuestros chavales, ¿vale? Porque yo, sabiendo una distancia o sabiendo un desnivel o sabiendo por dónde voy a ir en un mapa, no me queda claro si esa actividad es difícil o no, si la duración es adecuada o no para la actividad que quiero hacer, si es apropiada para mis chavales. Esa información en principio la tengo que interpretar, ¿vale? Y esta herramienta, el método MIDE, nos va a ayudar a interpretar precisamente esto, llevar de los números a saber decir si una actividad es adecuada o no para lo que estamos buscando. En las guías antiguamente, y seguro que muchos lo habréis visto porque también aparece en internet, en las descripciones de las rutas, te pone dificultad y te pone baja, media o alta. Y cuando están ahí entre medio, pone media baja o medio alta,
¿vale? Y es como cuando preguntas a alguien de un pueblo y te dice, no, hombre, si eso que está ahí, la fuente esa está ahí al lado, 5 minutos llegas, y te pones a andar y estás 2 horas y hasta que llegas a la fuente, ¿vale? O sea, que eso nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Pues es un poco esa misma, ¿no? Que no podemos fiarnos de información que aparece de otras personas que a lo mejor tienen otro nivel diferente, así que eso de que te pongan medio, alto o bajo, tenemos que calcularlo nosotros en base también un poco a nuestras características de nuestro grupo, ¿vale? Por eso es la herramienta del método MIDE, nos va a dar una información objetiva de cómo hacer esto. Ahí veis un poquito el método MIDE, básicamente esta es un poco la imagen que tiene esta herramienta, el logotipo, ¿no? Y nos va a permitir eso un poco, ver un poco el grado de dificultad y de compromiso que tienen nuestras excursiones. Método MIDE puede venir el acrónimo de método de información de excursiones, ¿vale? Pero realmente es un acrónimo doble, ¿vale? Porque realmente las siglas del MIDE también nos hacen referencia a esto que estáis viendo ahora, ¿no? Que son los 4 niveles que vamos a analizar utilizando esta herramienta. Por un lado vamos a analizar la severidad del medio natural por el que hemos diseñado esa ruta a través de una serie de ítems que habrá que ir chequeando, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer una valoración de la orientación en el itinerario, teniendo en cuenta pues, el tipo de orientación que haya que hacer para seguir ese camino y asignarle un valor. También la dificultad en el desplazamiento, es decir, el tipo de camino por el que estemos transitando, cómo de difícil va a ser, no es lo mismo andar por una pista forestal o por un camino de rodadura que por una senda, por un canchal o por un campo a través, ¿me entendéis, no? Y la cantidad de esfuerzo necesario, que eso será un poco relacionado sobre todo con la cantidad de tiempo acumulado que hace falta para poder llevar a cabo esa actividad, ¿no? No debemos nunca someter a los chavales a palizas, ¿no? de andar más de un adulto que lo que sería un chaval, ¿no? Es muy importante siempre en esto, además, que la experiencia, y no me cansaré de decirlo, que la experiencia en el medio natural, la experiencia en este caso senderista, sea una experiencia agradable, porque si no es agradable, hemos fracasado, porque estaremos, no solamente nos estamos haciendo que vean como un curso de tiempo libre salir al campo de naturaleza, sino que lo estarán odiando para toda su vida, ¿no? Por la desgracia que han pasado cuando han hecho alguna actividad que se nos ha ido de madre. Entonces, es importante también esto, pues ajustarlo, ¿no? Que no perdamos el nivel desafiante de la actividad, pero que tampoco se convierta en una experiencia traumática. Y creo que he visto un poco esto, bueno, aquí veis un poquito más, no voy a pararme aquí mucho porque no se ve muy bien la letra, porque luego Salva se va a entretener más en esto, pero básicamente el método MIDE nos va a dar una numeración en los 4 aspectos que nos va a permitir de un solo chequeo valorar si la senda que estamos haciendo es más o menos complicada o no, y en qué es complicada, si es complicada en orientación, si es complicada en el tránsito, si es complicada en los elementos de riesgo que hay en el camino, nos va a dar una idea mucho más precisa y objetiva de nuestra actividad. Y creo que esto ya es la última, no, fíjate, queda otra. ¿Vale? Esto básicamente es un resumen ya, recorrido, distancias de nivel, lo que vamos a abordar en el método MIDE es dificultad y duración, y no olvidar que como parte de la planificación segura, también tenemos que tener en cuenta todo lo que son puntos de interés, ¿vale? Y como puntos de interés, es interesante siempre que reflejemos y que lo consideremos siempre cuando hacemos una ruta, tener en cuenta dónde están las fuentes, dónde están los refugios, dónde están las vías de comunicación más cercanas y rápidas por si hay que hacer algún tipo de evacuación o algún avituallamiento, ¿no? Durante el recorrido. Todo eso debe estar analizado y yo diría que por escrito, ¿no? Para que se pueda en cualquier momento saber cuál es la vía de escape más rápida, dónde está el punto de no retorno, ¿vale? En qué punto ya no te compensa volverte hacia atrás, sino que tienes que seguir hacia adelante, ¿vale? Ese tipo de cosas conviene tenerlas un poquito analizadas porque si lo vemos en casa es mucho más fácil que si lo ponemos a verlo ya en la actividad dentro de una situación de crisis o de estrés que puede ser algún tema pues, traumático, ¿no? Entonces es mejor llevarlo todo un poco pensado desde antes. Y ahora sí, le paso la palabra, no sé si va a haber algún turno de palabras un poco antes, le paso la palabra a Salvador, pero no sé si hay alguna preguntita que queráis hacernos a la mitad de la ponencia. Sí, Gaby, si quieres te las digo que las he ido recopilando. Venga, sí, yo voy a apuntar, como las ruedas de prensa del gobierno. Mira, sobre todo va con el tema de la titulación y lo que nosotros podemos hacer con los chavales, hay un par de preguntas. Una de Carmen Mayorga que dice, si legalmente existe una titulación de guía de montaña necesaria para llevar a grupos de excursión en media montaña, ¿por qué nosotros podemos, o si podemos o no, llevar a menores de ruta
por media montaña o alta montaña. Y luego Nuria del Rocío pregunta que si la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene un protocolo de actuación, si MSC no se plantea dar una formación de prevención a los grupos o que estén incluidos los grupos en este protocolo de prevención. Vale, pues a ver si puedo Y hacer. una más, que a Sí, nivel legal, ¿qué tipo de ley nos ampara? Bueno, tiene que ver con la primera. ¿Qué tipo de ley nos ampara para llevarnos a menores de edad durante varios días a realizar una ruta de media montaña? Sí, es. vale, pues a ver si puedo contestar, porque yo la verdad son todas muy de leyes y yo de leyes no soy muy ducho, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, sí que tengo alguna noción sobre lo que habéis preguntado. Realmente existen titulaciones para guías de montaña, efectivamente, y existen las titulaciones superiores de deportes, ¿no? Que también habilitarían para hacer alta y media montaña. Estas titulaciones, digamos, tienen su sentido sobre todo en personas que se van a dedicar profesionalmente a esto, ¿de acuerdo? En nuestro caso, sí que es verdad que cuando nosotros... ¿Qué ley nos ampara a este respecto? Pues la ley que regula los campamentos, mismamente, ¿no? Cuando nosotros hacemos una actividad, un campamento, se contempla que va a haber actividades también de andar y de aire libre y tal, y cuando nosotros planificamos un campamento y mandamos las rutas para que la Comunidad Autónoma y la Delegación de Juventud, en este caso, que regula esa normativa de campamentos juveniles, contemple todas las actividades que vamos a hacer, su nivel de riesgo, como algunas autonomías ya piden y exigen, ¿no? Pues ahí van a valorar también la actividad que estamos ofreciendo como actividad de marcha, de desplazamiento. Entonces, ahí digamos que vamos a ser sometidos a esa valoración técnica. De hecho, en algunas comunidades autónomas esa información la trasladan a entidades de montaña específicas, como hace en Aragón, que se encargan un poquito de supervisar, de valorar a ver si realmente lo que está haciendo ese grupo es viable o no, si es muy técnico o no. ¿Vale? Dan su veredicto, por así decirlo, ¿no? Y si eso, digamos, no lo aprueban, estaríamos contemplados bajo esa legislación. ¿Qué pasa? Que normalmente a veces, bueno, a veces no deberíamos hacerlo, ¿no? Pero a veces no ponemos una ruta y luego vamos por otro lado, ¿vale? Entonces, eso es una imprudencia, ¿vale? Porque si pasa algo además, no estaríamos a lo mejor cubiertos, ¿no? Por haber hecho una variación de la actividad sin haberlo comunicado. Y sobre todo que no hemos sido sometidos a esa valoración técnica de esa actividad que estamos haciendo está por encima o por debajo. El tema de las competencias es muy complicado y a día de hoy no hay nada resuelto, ¿vale? Porque es verdad que hay muchas disciplinas que se mezclan ahí, no solamente nosotros como monitores de tiempo libre, todas las clasificaciones que hay para gente que se va a dedicar profesionalmente a esto, ¿vale? Sino que luego también, o sea, ¿qué titulación le pides a un padre o una madre que va con sus niños a Pirineos y se pone a andar a hacer senderismo por la montaña, ¿no? Entonces, bueno, hay un poco de complejidad en el asunto, aunque sí que es algo que con el tiempo se va a empezar, vamos, seguramente lo vivamos, una mayor regulación de esto, ¿vale? Y una mayor, pues eso, pues limitaciones de ciertas cosas, ¿no? Que tengamos que tener en cuenta o titulaciones que tengamos que tener en nuestro grupo para poder hacer algún tipo de actividad, sobre todo cuando superamos alguna cota de altura o cuando nos metemos en algún ambiente, pues yo que sé, una actividad, por ejemplo, que puede ser muy sencilla en primavera o verano, obviamente en invierno se hace invernal y es técnicamente mucho más compleja, ¿no? Entonces sí que ahí puede haber limitantes y bueno, tenemos también un poco que poner un poco la mesura, ¿no? Un poco de decir hacia dónde queremos llegar, cuál realmente también es nuestra vocación, o sea, realmente nosotros necesitamos llegar a un sitio que hace falta hacer una escalada para hacer una cumbre, o sea, realmente no es necesario, o sea, y si lo queremos hacer, podemos recurrir a personas externas que nos guíen, igual que si vamos a hacer rafting o vamos a hacer una cueva o un descenso de barrancos, seguramente subcontratemos una empresa para hacerlo, que tiene todos los títulos, tiene todos los seguros y tiene todo el material preparado para hacerlo, ¿vale? Entonces, de mismo sentido que cuando hacemos alguna actividad específica como esas que he comentado, recurrimos a terceros, cuando hacemos una actividad, aunque sea más parecida a lo que hacemos habitualmente, pero que requiera a lo mejor un paso más técnico, debemos también de recurrir a terceros, ¿vale? Y creo que es una buena práctica hacerlo y también estamos transmitiendo una forma mucho más prudente de hacer las cosas a los chavales, ¿no? De ir como nosotros podemos hacer todo porque somos scouts, ¿no? Porque eso no es así realmente. En cuanto a la formación en PRL, realmente como PRL en sí,
no está contemplado que se dé una formación. Sí que es verdad que todas estas formaciones, esta por ejemplo, que hablamos de planificación, entra dentro de lo que sería PRL, ¿no? Pero es verdad que el PRL, el concepto sería extrapolable a todo, ¿no? A una actividad de manualidad con tijeras, también necesita hacer una evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, aquí en este caso, es verdad que en el MSC no tenemos nada creado al respecto, pero sí que puedo orientaros a que consultéis al menos un manual que existe que tiene ASDE al respecto, que se llama el COTIC. ¿Vale? El COTIC es el sistema que sacó desde hace unos años para evaluar riesgos en actividades de campamentos y de aire libre. Entonces, viene cada una de las actividades así como muy pormenorizadas, con sus posibles riesgos, medidas correctoras y tal, y es una cosa que si buscáis en internet enseguida encontraréis, y es que básicamente la misma aplicación nos sirve para nosotros, porque poca diferencia va a haber entre una manualidad que haga ASDE y la misma manualidad que hagamos nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería un recurso para poder también trabajar. Y la última legal, creo que la he contestado con la primera pregunta, ¿no? Sí. Luego nada, luego había un par de comentarios que era, pues por ejemplo, eso, el comentar que ASDE tenía este manual, pues sí, porque sería bueno en algún momento igual sacar algo a nivel MSC. Otro nos compartía que utilizaba para preparar excursiones IGN, ¿vale? Que es del Instituto Cartográfico y que está muy bien. Y luego, pues comentarios del tema de lo complicado que a veces es el tema de las coberturas, los teléfonos de satélite y las exigencias que tienen según qué zonas, que no siempre son las mismas y piden cosas distintas. Pero eso eran Uno de los recursos que vamos a proponer, que sondéis y lo miréis muy a fondo, es la plataforma que antes he mencionado de Montaña Segura, ¿vale? En la plataforma Montaña Segura han creado apartados específicos que hacen referencia a los campamentos juveniles y a las actividades que nosotros hacemos. Es decir, que han creado materiales y recursos que son muy pensando en los scouts, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí tenéis una de las fichas que han hecho en Montaña Segura, tiene que ver con la comunicación en la montaña y te habla de las diferentes posibilidades de comunicarte en sitios en los que no llega la cobertura. Te da recursos para tú saber previamente si en la zona a la que vas tienes cobertura de las diferentes compañías telefónicas. Te sugiere elementos como son los teléfonos satelitales y otro tipo de dispositivos para poder comunicarte en una situación de emergencia, ¿no? Incluso trucos como puede ser lo del 112, trucos como puede ser lo de la emisora de radio que hay constantemente para temas de rescate, que lo puede hacer con un walkie-talkie. O sea, hay muchos recursos que está bien incorporarlos a esa formación, ¿de acuerdo? Aquí también, hablando un poco de recursos propios, aunque es verdad que nosotros no tenemos una herramienta como el COTIC, sí que es verdad que en el próximo documento que se va a presentar y aprobar en el MSC de entorno seguro, para los niños y jóvenes que forman parte del movimiento, sí que se contempla el tema de la seguridad en montaña. Y en este sentido sí que se da una serie de indicaciones sobre aspectos, contenidos que deben de tener las formaciones de responsables a todos los niveles, es decir, que de que entra un responsable en un grupo hasta que pueda ser coordinador de grupo o incluso responsables asociativos que se dediquen al tema de la seguridad y del entorno seguro. También comentar que es muy importante que todo esto no quede solamente relegado a lo que es la formación de los voluntarios y de los adultos. Esto es una cuestión también de crear una cultura de la seguridad. A mí me gustó mucho la frase que dice que la cultura se trabaja, se aprende y se disfruta, ¿no? Y es un poco, yo creo que también el objetivo que tenemos que perseguir, ¿no? Que la inseguridad esté impregnado todo lo que es el movimiento, todo lo que es el escultismo, ¿no? Que desde que el momento en el que hacemos talleres y actividades con los lobatos, con los castores, que tienen que ver con mapas, con brújulas, con orientación, con juegos que hacemos con ellos para ir explicando estas técnicas, siempre introduzcamos el elemento seguridad, ¿no? Que se vea como algo normal plantearse que hay que hacer la actividad con seguridad, ¿no? Y en este sentido, en este documento de protección de la infancia y de entorno seguro, sí que se contempla eso, que haya herramientas, que haya fichas, que haya protocolos que establezcan un poco la obligatoriedad de esto. Es decir, cualquier responsable que vaya a salir con su unidad a hacer una actividad en el medio ambiente, en el aire libre, vamos, se vea un poco obligado a seguir un protocolo que le diga, pues paso número 1, elige la ruta, paso número 2, aplica el método MIDE y saca la conclusión de qué tipo de dificultad te ha puesto, qué duración. Punto número 3, crea una ficha con toda esta información para que otra persona ajena a ti mismo pueda valorar esto, porque siempre hay un responsable por encima tuyo, el responsable asociativo, que al fin y al cabo el que está un poco también poniendo ahí el culete, ¿no? Entonces, tiene que haber una supervisión, tiene que haber algún tipo también de protocolo de seguimiento. Así que todo esto sí que es verdad que es muy importante que poco a poco lo vayamos interiorizando a todos los niveles.
¿Alguna preguntita más, Loreto? No, bueno, comentaban sobre cuando no hacemos la excursión en el campamento, que hacemos la actividad un fin de semana normal o fuera de lo que es un campamento, que a quién habría que notificar. Vale, en principio cuando estamos en nuestra comunidad autónoma, y a ver, es que las leyes de juventud, cuando estamos en nuestra propia comunidad autónoma y somos una entidad juvenil, se aplica la normativa que hay en nuestra comunidad autónoma sobre entidades juveniles. Ahí estaríamos, digamos, ahí tendríamos nuestro marco. Lo único que normalmente el desarrollo normativo, sobre todo, es a partir de cuando son acampadas de más de un número de pernoctas, de más de un número de días, ¿vale? Cuando salimos directamente a hacer una excursión de ida y vuelta al mismo día, realmente pues estamos contemplados por esa legislación, pero que tampoco nos dice nada. Ahí tenemos que estar más pendientes un poco de la legislación del sitio al que vamos, ¿vale? En el sentido de que el sitio al que vamos, si es un espacio protegido, puede tener una limitación del número de participantes, un grupo organizado a lo mejor hay que comunicarlo previamente, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero vamos, que yo creo que ahí no está tanto el problema. Tal vez el problema está más cuando vamos de campamento y hacemos actividades a lo mejor pues tipo raids, marchas, volantes, que a lo mejor sí que estamos contemplados por esa legislación, en este caso de la comunidad de acogida, ¿vale? Pero digamos que ahí estamos más expuestos a ese riesgo, ¿no? Más que cuando vamos un poco a lo mejor a dar una vuelta por la ruta que conocemos en la sierra, ¿no? Aunque también hay que tenerlo en cuenta, el tema de la planificación. Sí, había un participante que hacía notar la Guardia Civil o al que sea, pero que alguien tenga la ruta detallada de dónde vamos a ir como medida de seguridad básica. Comunicar. He hecho referencia al método de montaña segura, que era planifica, equipa y actúa, ¿vale? Pero hay otro código que luego comentaremos si da tiempo, que es el de la mano abierta, no sé si se ve con el fondo este que tengo raro, ¿vale? Que son los 5 puntos de la Federación de Deportes de Montaña, que establece 5 puntos y uno de ellos es deja dicho dónde vas, ¿vale? O sea, que hace referencia a lo importante que es dejar constancia, ¿no? Sobre todo, además, por el tema de que bueno, si hace falta hacer algún tipo de comunicación, de rescate o de algo, siempre es muy interesante que alguien sepa cuál era el recorrido que se iba a hacer, ¿no? Hoy en día también existen una serie de aplicaciones que nos pueden ayudar mucho en ese sentido, ¿vale? Con geolocalización, que nos permiten, digamos, poder llevar un monitoraje de monitoreo, mejor dicho, de dónde está el grupo. Por ejemplo, un coordinador de un campamento podría tener en su móvil a tiempo real dónde están las unidades en cada momento durante un raid, ¿vale? Hay aplicaciones que eso ya lo hacen y son gratuitas, además. O sea, que tú puedes tener un monitor de lobatos con la aplicación activada, ¿vale? Y que vaya constantemente mandando su posición y tú sabes en todo momento si el grupo ha llegado al refugio, se ha llegado a la montaña, si está bajando ya, si está subiendo, puedes saber todo eso a tiempo real desde el campamento, ¿vale? Entonces es una herramienta muy interesante para poder aplicar, ¿vale? Eso no quita, obviamente, que tengamos también comunicaciones directas, ¿vale? No solamente hacer todo con la tecnología, pero es algo muy útil que podemos aplicar. Siempre que hablemos de tecnologías ligadas al móvil, esto lo voy a decir antes de que alguien me lo diga por el chat, tenemos que ser conscientes de que el uso principal del móvil no es ese, ¿vale? El uso principal del móvil es para llamar, es el principal elemento de supervivencia. El principal elemento de supervivencia, bueno, el principal no es ese, el principal es la cabeza, ¿vale? El segundo elemento de supervivencia sería el teléfono móvil, mucho más que cualquier tipo de botiquín, de kit de supervivencia o de lo que sea. Entonces, que es principalmente para poder llamar. Hoy en día si hay menos tragedias a raíz de accidentes en montañas porque podemos llamar para avisar de que nos rescaten, ¿vale? Cuando hace una serie de décadas no había tecnología y había que bajar andando para avisar al pueblo de que alguien se había despeñado en la montaña, cuando llegaban a la montaña ya estaba Mortadelo, el que se había caído, ¿vale? Entonces, hoy en día podemos avisar y hay unos medios también que, bueno, nos facilitan un rescate bastante más rápido que hace años, ¿no? Vale, pues ya está, eso era todo. Ahora sí que me dicen que si esta última aplicación que has dicho de poder estar localizado y eso, si sabes en algún momento por compartirla por el chat, que preguntaban el Sí, nombre. esta aplicación hay varias, ¿vale? Pero yo la que recomiendo es la que antes se llamaba Alpify, que ahora se llama Safe 365, ¿vale? Que Safe de seguridad, ¿eh? Y bueno, la buscáis, una aplicación gratuita y te permite compartir en tiempo real con alguno de tus contactos que estableces como amigo, por así decirlo, tu ubicación en tiempo real. Esto es muy útil también por si alguien en un momento dado se aventura solo a hacer alguna ruta o alguna prospección o gente que se va incluso al monte solo entre semana o a coger setas, por ejemplo. Ha habido gente que la han localizado por esta aplicación porque
han visto que durante 3 o 4 horas no se había movido del sitio, ¿vale? Y era una persona que se había dislocado, había perdido el conocimiento o le había pasado algo, ¿vale? Entonces es una cosa muy útil, ¿vale? Y ya quiero pasar la palabra a Salva, que a este paso nos quedamos sin, sin tiempo. Así que Salva va a comentar la herramienta MIDE, la parte práctica, que ya es para que directamente os pongáis manos a la obra a trabajar con ella. Salva, todo tuyo. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Mi nombre, como han dicho ya, es Salva y bueno, mi afición por la montaña pues es desde pequeño y la afición a los mapas pues lo mismo, ¿no? Y luego pues también mi profesión hace que me gusten aún más los mapas y todo el tema satelital. Y desde hace unos años además estoy participando en un grupo de montaña, en la preparación de rutas y no guiarlas porque para eso se necesita titulación por el grupo amplio que es y porque hacemos alta montaña, pero sí que ayudo a planificar las rutas desde su comienzo hasta su final. Bien, como ha dicho Gabri, pues voy a presentaros un ejemplo práctico. Me voy a centrar en una de las rutas más impresionantes que he hecho, que es la subida al Pico Almanzor, y a la vez pues también una de las más inseguras en el sentido de que pues tienen bastantes peligros. Y me voy a centrar sobre todo en valorarla mediante el método MIDE y hacer una cierta comparación con la valoración que se da en unas aplicaciones, como por ejemplo en Wikiloc, que depende mucho de la experiencia del que hace la ruta y sobre todo de la condición física. Mediante el método MIDE lo que hacemos es dar una valoración objetiva que no depende en ningún momento de las condiciones del que realiza la ruta. Voy a compartir pantalla, espero que se vea bien, si no me decís. Vale. Mi compañero va a ir mostrando los enlaces de cada uno de los QR si no queréis usar el móvil, y si queréis usar el móvil podéis acceder con vuestra cámara. Y me voy a centrar sobre todo en la herramienta central que veis aquí y en la parte derecha, que es la calculadora de tiempos, aunque ya la propia herramienta tiene su propia calculadora, pero de cierta manera para que veáis cómo es el cálculo de tiempos, pues os voy a pasar un enlace a Excel. Bien, entonces lo primero de todo es tener las características de nuestra ruta, ¿no? Conocerla no solo en kilómetros y en desnivel, sino también conocer su perfil, cómo es su trazado y, como ha dicho Gabri desde el principio, tener localizados los puntos como fuentes, puntos de retorno y sobre todo muy importante cuando trabajamos con niños, cuando vamos de campamento, tener claro el acceso de un coche, que es primordial, porque al final es un grupo amplio y cualquier chaval pues, puede tener un percance o simplemente su condición física no es favorable en ese momento y tiene que abandonar la ruta. Por lo tanto, no solo tenemos que conocer las características, sino lo que he dicho anteriormente, sino los puntos clave dentro de una ruta. Bien, como he comentado, me voy a centrar en la ruta del Pico Almanzor, que es una ruta de 21 kilómetros y 1.387 metros de desnivel positivo y 1.387 negativos. Es decir, que es una ruta de ida y vuelta. Entonces, nos vamos a ir a la herramienta que tenéis en el código QR y en los enlaces, y básicamente aquí lo que hacemos es meter nuestros datos. Entonces, si metemos nuestros datos, ponemos un nombre como Pico Almanzor. Es importante tener en cuenta en qué estación lo hacemos, porque en rutas largas pues está claro que no vamos a tener suficientemente tiempo y vamos a ir un poco pegados. Y el año, esto es básicamente para crear la ficha y que salga bonito. Y empezamos a valorar ya el medio, es decir, qué condiciones tiene el medio que hacen que sea más peligroso. Pues bueno, en el caso de Almanzor hay muchos, como podéis ver en la siguiente imagen, pues requiere de cantidad de sitios en los que poner las manos, sitios de escalada
y o sea, un trazado bastante complicado. Entonces la herramienta, el primer ítem que nos da es como ese medio. Entonces seleccionamos cada uno de los ítems que se consideran en nuestra ruta. Por ejemplo, pues es un itinerario en el que la exposición de caída de piedras siempre está presente, paso de torrente sin puente, hay una zona, sobre todo en la laguna, que si está muy alta incluso te mojan los pies. En el caso de ir en verano no existe la posibilidad de grandes neveros, aunque sí hay pequeños, pero no se pasa por ellos. A 2.500 metros, pues el descenso de la temperatura es brutal y dependiendo del día se pueden alcanzar temperaturas bajo cero. Y bueno, al ser una ruta de alta montaña, pues poblaciones cercanas no tenemos. Y dependiendo del momento en el que realicemos la ruta, el horario de diferencia entre que anochece y finalizar la ruta, si hay una diferencia de 3 horas, pues tendremos que considerarlo también. Bien, voy a considerar estos cinco elementos por ir más deprisa y dar tiempo después a preguntas. El siguiente punto es la orientación en el itinerario. Es muy importante, sobre todo, saber dónde estamos. Hay zonas en las que por el bosque o por que no hay un trazado definido es más complicado orientarse. En el caso del Almanzor, pues tenemos grandes vaguadas y por tanto el relieve nos da una cierta orientación de dónde estamos. Entonces el punto que seleccionaríamos sería este, que aparece en pantalla, en el que el itinerario se desarrolla por trazos de sendero, líneas marcadas por accidentes geográficos como ríos, fondos de valles y también por el paso de otras personas. Muchas rutas te encuentras que no hay una señalización que haya hecho ninguna administración, sin embargo te encuentras montoncitos de piedras en los que, pues bueno, de cierta manera te va guiando por el camino más favorable. Pasamos al siguiente, que es el desplazamiento. Pues bueno, aquí tenemos zonas en las que, como he dicho, se requiere de las manos e incluso zonas de escalada de grado 1. Entonces, según la tipología del terreno por el que vayamos a discurrir, pues seleccionamos un elemento u otro. Como digo, todos estos ítems no me voy a parar a leerlos porque están en el manual y mi compañero Gabri, pues imagino que ya ha pasado por el chat. En cuanto al esfuerzo, como he dicho, una de las características que tenemos que tener en cuenta es la longitud de la ruta y el desnivel. Aquí seleccionamos qué tipología de ruta vamos a hacer, si ida y vuelta, circular, o vamos a realizar una travesía. En este caso se hizo una ruta de ida y vuelta. Muy importante porque si no pueden aparecer errores y la valoración de la ruta no es correcta, hay que introducir la distancia en metros. Entonces es una ruta de 21 kilómetros, por lo tanto la mitad para ir y la mitad para volver. Básicamente volvemos por un firme, son piedras, o sea, no hay asfalto básicamente, con un desnivel de 1.387 metros. Aquí te divide en dos tramos, es decir, en el ascenso y en el descenso, es decir, en la ida y en la vuelta. Por lo tanto, vamos a poner 0 y ya automáticamente nos va a calcular los tiempos de ruta. En este caso no tenemos ninguna dificultad técnica porque el grado de escalada no requiere de cuerdas ni nada, porque aquí todas las que valoran son grado 2 más y tampoco vamos a discurrir por nieve. Y básicamente lo que obtenemos es un cuadro de resumen que nos da la valoración en cuanto a los 4
a las 4 características del método MIDE, una valoración que nos permite, sobre todo, de cara a cuando hacemos rutas con chavales, definir la ruta más favorable para ellos. Hay que tener en cuenta siempre las condiciones de nuestros críos. Entonces, este método al final te da una valoración de la ruta que más favorable han hecho, la ruta pues, que menos favorable ha sido para ellos, y por tanto, de cara a hacer otra, nos den una valoración MIDE, pues valorarla si se puede hacer y sobre todo, aunque la valoración se adecua a las características de nuestro grupo, siempre hay que pisar la ruta. Bien, otro de los enlaces que aparecen, que os han mandado, es esta hoja de cálculo que básicamente lo que hacemos es calcular los tiempos mediante las características que nos da MIDE. MIDE nos dice que el tiempo, o sea, considera un tiempo de marcha efectiva. Este tiempo de marcha efectiva no incluye ni descansos ni paradas. ¿Cómo calculamos esa distancia horizontal? Pues básicamente, dependiendo, como hemos visto en la herramienta, va a depender del tipo de terreno. Si es terreno favorable, iremos más rápido, como es lógico, y si es un terreno menos favorable, como el que tiene de subida al Almanzor, pues requiere de mucha menor velocidad por el peligro que existe. Y diferencia, como he dicho, en dos tipos de distancia, la horizontal, la duración en horizontal y la duración según el desnivel acumulado. Para el desnivel acumulado tiene en cuenta dos velocidades. Está claro que vamos a bajar más rápido, aunque es más peligroso y da lugar a más accidentes. Pues tenemos 400 metros por hora en la subida y 600 metros a la hora en la bajada. Es decir, se refiere a una distancia en vertical. Y por tanto, la marcha efectiva va a tener en cuenta estas dos. Pero ¿cuál de ellas elegimos? Pues bueno, elegimos la que mayor duración nos va a proporcionar y a esa duración le sumamos la mitad de la otra duración que no hemos elegido. Hay que tener en cuenta, y reitero, que el tiempo de marcha efectiva no tiene en cuenta ni descansos ni paradas. Si queremos hacer una valoración fuera del MIDE, en el que queremos saber más o menos cuánto tiempo nos va a llevar una ruta, pues a cada hora de marcha efectiva deberemos de sumar 10 minutos más, y las paradas pues va a depender del número de paradas que hagamos. Si vamos a parar a comer y vamos a parar a merendar, si vamos a parar a almorzar, pues todo eso, esas paradas tenemos que tenerlas en cuenta. Más o menos cuando preparo las rutas para el grupo de montaña, pues más o menos media hora para, como dicen ellos, tentempiés, y un 3/4 de hora para comer. Consideraciones. Pues tenemos que tener en cuenta el tamaño del grupo que llevemos y las características físicas de nuestros chavales. Porque al final el tiempo no solo va a depender de nosotros, del responsable que anda, sino va a ser, por supuesto, de todo el grupo. Los tiempos y las características de la ruta hay que considerarlas para el menor preparado del grupo. Al final somos un grupo y el grupo tiene que llegar junto al final de una actividad o de una ruta. Y hay que tener en cuenta pues, la hora de salida del sol. Es muy importante tener en cuenta el tiempo porque de noche, como se puede ver en el enlace que he compartido antes de Añisclo, pues el principal problema fue porque no calcularon el tiempo. No tuvieron en cuenta ese tiempo, se les hizo de noche. Entonces, con eso hay que tener muchísimo cuidado. Y, pues bueno, si hay que volver por alguna circunstancia, pues tener en cuenta el tiempo que llevamos en ruta y cuánto nos costaría volver por el mismo camino. Y como ha dicho Gabri, pues siempre hay que tener en cuenta imprevistos, y la improvisación en la montaña es lo que menos se puede llegar a hacer, improvisar, porque al final es un peligro.
Bien, la calculadora de tiempos, como os he comentado antes, la tenéis en el enlace. Podéis jugar con ella y básicamente rellenar los datos que hemos introducido en la herramienta Mide. Lo podéis introducir aquí y más o menos os tendría que salir lo mismo. Varían los decimales, teniendo en cuenta los decimales, pero bueno, aquí podéis calcular el tiempo total de lo que nos llevaría la ruta siendo conservadores. Bien, como resultado final hemos visto antes, el Pico Almanzor en la dificultad en el desplazamiento tiene categoría 4, la dificultad para orientación en el itinerario tiene un grado 3, la severidad del medio por el número de ítems o de peligros que hemos seleccionado se determina que hay bastantes riesgos y aquí podemos ver pues una tabla final, lo que nos da una valoración de la ruta y todas las características de ella. Hay que destacar que esto no es una plantilla de un grupo scout, sino de un grupo de montaña, aunque partes de esta plantilla son utilizables para una plantilla que hagamos para informar al grupo de dónde vamos. Y bien, como conclusiones a toda esta presentación que ha hecho Gabri y estoy terminando yo, pues bueno, salir al medio natural todos son ventajas, como todos podéis saber, tanto psicológicas como emocionales, de superación. Al final, salir al medio natural y salir del centro, desde mi punto de vista, es muy favorable para la actitud de nuestros chavales. Es necesario escoger una actividad adecuada a objetivos y destinatarios, porque hay que tener claro a qué salimos al medio, si es una actividad educativa, si es una actividad de superación. Tenemos que tener claro a qué objetivo pretendemos con la ruta y sobre todo a qué destinatarios va dicha ruta. No es lo mismo hacer una ruta con lobatos que hacer una ruta con pioneros. Eso es lógico, ¿no? Debemos recoger toda la información analítica de la ruta con una ficha como la que habéis visto y sobre todo informar de dónde vamos. Como ha reiterado Gabri durante toda la presentación, es necesaria una necesidad formativa, es necesaria una formación, no es salir a la montaña y ya está, o hacer una ruta sencilla, requiere unos conocimientos que se dan en cursos de monitor, en cursos de director y en cursos o en ponencias como estamos dando ahora. Siempre es necesario formarse para poder salir y más aún cuando trabajamos o vamos con chavales. Que encontremos una ruta ya diseñada que haya hecho otro. Debemos tener cuidado, no podemos cogerla directamente e irnos a hacerla. Como hemos dicho, las valoraciones que se dan muchas veces no son objetivas, que dependen del que hace la ruta y te encuentras luego sorpresas, porque si la hace la ruta, por ejemplo, de Almanzor, que ya de Hornet, seguramente sea de dificultad fácil, pero sin embargo no, para cualquier público no es una ruta considerada. Por eso aplicar el método MIDE para caracterizar la ruta es lo más recomendable de cara a llevar un registro también del tipo de ruta que hacemos con los chavales para el día de mañana, pues bueno, tener en cuenta qué dificultad han podido hacer cada uno de nuestras unidades. Es necesario identificar los posibles riesgos, como he dicho antes, la improvisación no es la mejor compañera en la montaña, porque al final lo único que va a pasar es que salga mal, siempre sale mal, siempre es una ocurrencia de cosas y al final acaba pasando algo. Como decía antes Gabri, es mejor reducir esa pirámide, esa base de la pirámide de Bert, para que, pues, si no tenemos percances leves, no vamos a tener percances
muchos más graves. Tener en cuenta que un accidente grave se evita reduciendo accidentes leves, pues ya lo he comentado con la reflexión de la pirámide de Bert. Tomar decisiones como responsables respecto de cara a la actividad y participantes, pues al final nosotros somos los monitores y somos los que tenemos la decisión. Otras conclusiones a las que se llega con esta ponencia, que tampoco se ha hablado demasiado, pero bueno, al final una equipación buena en una ruta es, pues al final unas botas buenas, un calzado bueno, un chubasquero, pues al final te puede quitar de problemas al equipar bien nuestra mochila, nuestra equipación y sobre todo actuar con prudencia durante la ruta. Creo que es lo principal, ser consciente sobre todo, como he dicho, de lo que llevamos. Al final vamos acompañados y vamos acompañados de personas a las que, pues bueno, son como nuestras en esos momentos y queremos cuidarlas. Y bueno, si habéis estado atentos, os proponemos un nuevo juego de 10 preguntas para ver si, bueno, habéis enterado de lo que hemos explicado y si... ¿Quieres, Salva? Se me ocurre que a lo mejor, como hay algunas preguntas, ¿vale? Y es verdad que nos quedan a lo mejor 10-15 minutos como mucho, ¿no? Para el tiempo máximo oficial, aunque por nuestra parte no hay problema en alargarlos, es interesante. Podemos a lo mejor que hagan el cuestionario al final del todo, ¿vale? Que solemos dejar ahí unos minutitos también de desconexión al final y respondemos a algunas de las preguntas que han ido haciendo en el chat, ¿te parece? De acuerdo. Pues mira, preguntaban si es necesario, cuando estabas haciendo el primer paso del MIDE, el checklist, el de los elementos de severidad del medio, si es necesario conocer el itinerario previamente antes del MIDE. ¿Qué puedes decir al respecto? O sea, muchas veces no tenemos la posibilidad de, en un momento determinado, poder pisar la ruta. Y lo que mejor se hace, muchas de lo que yo hago, yo cuando voy sin niños, ¿no? Cuando voy con el grupo de montaña, y hay veces que no podemos valorar la ruta o pisar la ruta. Las fotos muchas veces son aplicaciones que tienen, por ejemplo, Wikiloc, que te permite subir fotografía. De cierta manera, puedes valorar algunos aspectos de la ruta o también los comentarios. Es decir, muchas rutas en Wikiloc no están valoradas con el método MIDE, sino ponen directamente cómo le ha sido la ruta para ellos. Y por eso es necesario antes, si vamos a hacer una ruta, aunque sea sencilla, no tenga demasiados riesgos, si vamos a hacerla, pues sobre todo mirar cartografía y mirar fotografía sobre todo, para valorar si en realidad, pues bueno, cómo está descubierto en los caminos, si son caminos transitables que, pues bueno, que no tenemos que elegir si no tiene muchos cruces. Al final todo eso, toda la cartografía también. Pero como digo, siempre es necesario, y más aún en campamentos, cuando vamos con chavales, siempre es recomendable que se pise la ruta antes de valorarla. Sí, en ese sentido me preguntaban también por ahí, alguno que ha debido estar en alguna de las formaciones que he dado yo en la Escuela de Madrid, me preguntaba de que si era el mismo programa que he explicado yo para planificar en casa. Pero simplemente me estaba refiriendo para la planificación de rutas, o sea, para lo que haríamos con un mapa, hacerlo de una manera online. Hay también aplicaciones para hacer en internet, como puede ser una de ellas el Iberpix, ¿vale? Que es un servicio geográfico del IGN, del Instituto Geográfico Nacional, que te permite tú poder dibujar sobre el mapa, sobre un mapa topográfico, 1.25.000 por ejemplo, poder dibujar el recorrido para sacar el track, y a partir de ese track te va a permitir ese programa, como está geoposicionado, te permite detectar con el mismo dibujito que tú vas haciendo sobre el mapa, te calcula automáticamente la distancia, el desnivel y todo eso que te hace falta para a lo mejor los pasos del MIDE. O sea, que no hace falta irse a medir sobre el terreno para luego volver a casa y hacer el MIDE. O sea, es conveniente siempre ir a verlo sobre el terreno antes de la actividad. Eso es recomendable, ¿vale? Pero para hacer el MIDE se puede utilizar herramientas tanto físicas como el mapa,
directamente, o como algunas online, como puede ser Iberpix, para sacar toda la información que se requiere para hacer este método. Otra pregunta, Salva, que me decían era si hay que tener en cuenta si puede ser diferente el MIDEX si se hace en verano o en invierno, sobre la misma ruta. Sobre todo en los peligros que tiene el medio, ¿no? En los ítems, como habéis podido ver, o igual no os ha visto porque la letra es pequeña, sí que te aparecen criterios de temperatura, por ejemplo, o de si hay nieve. Pues esos aspectos tenerlos en cuenta si lo haces en verano o lo haces en invierno. Por ejemplo, la ruta que he explicado, pues en invierno es totalmente diferente, porque al final se requiere, hay nieve, hay zonas de hielo y no es una ruta, como quien dice, senderista, es una ruta más bien alpinista. Me imagino que también otra consideración a tener en cuenta, aparte de la cobertura del suelo por nieve o hielo, también muy importante de cara a valorar verano e invierno es las horas de luz, ¿no? Que tenemos para hacer la actividad. Obviamente tenemos que tener cuando anochece, y en ese sentido, en la documentación que os vamos a pasar, que alguno habéis preguntado, también me da algún enlace donde os puede decir cada día del año a qué hora amanece y a qué hora anochece, que eso también se puede ver en internet y puede ser un elemento interesante para tener en cuenta cuándo va a ser el ocaso, ¿no? También comentan, comentan simplemente la importancia de llevar el mapa en papel, además de hacerse apoyo de medios electrónicos. Esto lo compartimos completamente, ¿vale? Igual que llevar brújula, también lo compartimos independientemente de que se lleve GPS. Comentan para quién está calculado los valores de velocidad y tal en el método MIDE. Imagino que será para una persona media. Sí, es un rango medio. Como aparecía en la presentación, tenemos que tener en cuenta qué grupo llevamos. Es decir, si es un grupo amplio, no vamos a ir aunque sea una zona fácil, no vamos a ir a 5 km/h ni de asomo. Por esa razón depende mucho de las características del grupo que estemos llevando y su condición física es muy importante. Por eso la ruta hay que hacerla o hay que prepararla para el más desfavorable. No se te oye, Gabri. Has apagado el micro. Ahora, perdonad, que tengo el ventilador un poco averiado y suena mucho. Me hacen referencia también al número de responsables por pioneros en media montaña. Yo entiendo que aquí, aparte de la ratio de responsables como actividad juvenil que es, ¿vale? Creo que hay que, sobre todo, aplicar como mínimo de ese ratio lo que serían las circunstancias de seguridad, ¿no? Yo entiendo que lo deseable sería que hubiera 3 responsables, lo mínimo, minimísimo 2, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, porque sobre todo si ocurre algo, ¿no? Que al final uno se queda con el grupo y otro se va a ir solo a buscar cobertura, por ejemplo. Entonces ese monitor no puede ir solo. Al final alguien tiene que acompañarle y no va a ser un niño, por supuesto. Y que siempre olvidamos a veces que al que le puede pasar puede ser a uno de los responsables. ¿Vale? O sea, que no estamos exentos, ¿no? Vale, también comentan por aquí, añado yo, el tema de lo interesante que puede ser el método MIDE también de cara a poder reflejar los datos objetivos de una actividad, de una marcha, por ejemplo, o de un raíz en un campamento, en los papeles, por ejemplo, que se entregan a las familias con el dossier del campamento o los papeles que se preparan para la administración que tiene que autorizar, ¿no? Aquí se ve, en este caso, si tú presentas unas rutas que vas a hacer con su método MIDE bien redactado, con sus gráficas, con sus números y tal, se nota profesionalidad por parte de la persona que lo ha preparado, a diferencia de si cogemos y directamente ponemos ahí una fotocopia guarrindonga de un mapa y algo así chapucero, ¿no? Hecho a mano, ¿no? O sea, que también eso cuenta mucho, ¿no? Y creo que es una herramienta también que nos puede servir mucho pues, para cómo presentar a otras personas la planificación que tenemos de las actividades. ¿Está de acuerdo, no? Sí, sí. Vale, creo que han hecho una última pregunta, me ha parecido ver aquí en el chat. A ver. Efectivamente, depende de la comunidad autónoma, igual que las titulaciones, las ratios. A ver, que me voy a ir un poco para atrás. Hablaban de un plan de actuación frente a emergencias que contenga un checklist que contenga todos los aspectos a revisar.
baterías, teléfonos, planos, efectivamente, ese tipo de protocolos, de checklist, es un poco lo que tenemos que intentar protocolarizar a todos los niveles del movimiento, es decir, que haya siempre una plantilla en la que cualquier persona que prepara una actividad se vea obligada a ir viendo todos esos ítems para ser consciente, igual que hemos hecho con los riesgos en el método MIDE, para ser conscientes, por ejemplo, en este caso, de la equipación, ¿no?, que tienen que llevar los chavales o los responsables o equipación grupal. Preguntan sobre si es persona media. Bueno, la valoración del MIDE es personas medias. Habría que aplicar, en el caso de ser con niños, obviamente, como tienen un paso menor, hay que aplicar una corrección. ¿Vale? Esa corrección la vamos a detectar en el momento que apliquemos el MIDE más de una vez. Veremos realmente cuál es el ajuste que tenemos que hacer. A lo mejor donde ponía 4 km por hora por senderos, por ejemplo, no sé si exactamente igual es el número, ¿no? Pone 4 km por hora para una persona media, para niños serían 3 km por hora. ¿Vale? O sea que tenemos que ajustar siempre un poquito y ahí hacernos el ojo al grupo que estemos llevando. ¿Qué más ponen por aquí? Viendo el ejemplo que ha puesto de 400 metros hora en ascensión, es para gente que suele ir a montaña. Lo de 400 metros hora se refería al cálculo de la velocidad y al tiempo en la parte que hace referencia a tener desnivel en la ruta, ¿vale? No que sea una persona que sube 400 metros de desnivel en una hora, ¿vale? Sino que debido a esa diferencia de desnivel que hay en esa ruta, hay que aplicar un tiempo extra porque estamos cambiando de nivel, ¿vale? Es decir, que no va a ser nunca lo mismo andar 5 kilómetros en llano que andar 5 kilómetros subiendo o bajando, ¿vale? Entonces es un poco el factor de corrección que mete el método MIDE, no que sea una persona que sube corriendo montaña arriba, que puede ser lo que a lo mejor ha interpretado en este caso alguien que lo ha puesto. Entonces, ¿qué más? Si preparas la ruta y tienes el track, puedes utilizar el IBP Index para calcular la dificultad de la ruta según el estado físico. Pues muy bien, otra aplicación que nos sugieren por aquí para estos mismos cálculos, ¿no? De esto habrá más herramientas. Nosotros hemos optado por esta, pero es como una muy oficial y muy extendida y que creemos que se ajusta muy bien a lo que hacemos nosotros, y luego toda la documentación que tiene Montaña Segura para el tema de campamentos seguros y todo eso, creo que también aporta un valor añadido a esta herramienta. Vale, bueno, siguen haciendo comentarios por aquí. Tendría que un poco también plantear algunas reflexiones antes de pasar un poco al formulario este de preguntas del final, ¿vale? Que es un poco algunas frases de estas como para quedarse pensando, ¿no? Yo soy muy dado a reflexiones, a cuentos y a cosas así un poco que nos hagan pensar, ¿no? Una dice que como responsables de menores que somos en la naturaleza, tenemos que actuar con la diligencia de un buen padre o madre de familia, ¿vale? Esto nos lo comentaron un formador de temas de seguridad y montaña en una ponencia que nos dieron y no paraba de repetirlo, y la verdad es que decía que esta era un poco la clave, ¿no? de cómo actuar, ¿no? Ponerse en el papel de que fueras el responsable de la familia y tuvieras que velar por el cuidado de todos, ¿no? Cómo nos puede un poco orientar para tomar las decisiones, ¿no? En cada momento las más adecuadas, y tenemos que ir variando, adaptando la ruta. También hay otra frase que a mí me marcó mucho, porque esta me la dijeron cuando yo era chaval, en los escasos, un responsable que tuve, que me dijo que en la montaña, es una frase posiblemente de algún montañero famoso, ¿vale? Lo único que no, desconozco la procedencia. Dice: en la montaña lo verdaderamente importante no es llegar hasta el final, sino saber retirarse a tiempo. Esto me dio a mí mucho que pensar en su día, porque es verdad que íbamos con un grupo que tenía compañeros que eran muy machacas de la montaña, ¿no? Y es verdad que, bueno, esa ansia de poder hacer cada vez más 2000, cada vez más 3000, y esa cultura un poco más del mundo montañero de superación en base a hacer cada vez más picos y más altos y tal, puede a veces ponernos un poco en riesgo, ¿no? Y es muy importante que seamos conscientes de que una victoria no es llegar a la cima, sino volver sano a tu casa, ¿vale? Y eso a veces se nos olvida un poco, cegados por ese ansia, ¿no? A lo mejor de llegar, o de superación, que en este caso estaría un poco fuera de lugar. Otra cita que a mí me gusta mucho es la que dice que a la montaña no se va a competir, que tiene mucha relación con la anterior, no se va a competir, sino a aprender, porque en la naturaleza hay mucho que leer. Me parece preciosa esta frase, ¿no? ¿Cuántas veces, por centrarnos solamente en el aspecto físico de la actividad,
cerramos los sentidos a todo lo que nos rodea de la naturaleza, ¿no? A todos los estímulos naturales que tenemos en ese entorno natural y que estamos desaprovechando, ¿no? Y bueno, hay una ya que, como para terminar, mi parte está de citas célebres, que yo la he hecho un poco lema, se la oí a Melissa, la comisaria internacional, hace un par de años en una ponencia que dio sobre bullying y en los Scouts, y yo la he hecho mía también para el tema de seguridad en montaña, que es la que dice Scouts siempre seguros, ¿no? En vez de listos o alerta, ¿no? Cambiar ese final del lema, del grito, por Scouts siempre seguros, ¿no? Como algo que tenemos un poco que grabarnos todos a fuego en nuestra mente para crear esta cultura de seguridad en el escultismo, ¿no? Que yo creo que no solamente es algo metodológico, algo que nos permite esa seguridad, sino que es en sí mismo ya un valor, ¿no? A trabajar, ¿no? El tema de la seguridad. No sé si quieres aportar alguna cosa más, Salva. Voy a ver si hay alguna pregunta más también. No, yo creo que las reflexiones últimas que haces sobre esas frases, al final dice mucho de la verdad que hay en la montaña, ¿no? Que al final también la montaña es un deporte y requiere una preparación. No podemos adentrarnos y hacer picos si no hay una preparación física, y más aún cuando las condiciones físicas de nuestro grupo no son todas del mismo nivel. Comenta que lo del buen padre de familia es del derecho romano. Posible, claro. Pero también es del civil, también es del civil, Código ¿no? Civil actual, que se basa en el romano. Sí, pues eso también aplicado a la montaña. Comentan que la cumbre no es la meta, sino la mitad del camino. Otra dice buena del montañero es subir como un viejo para bajar como un joven. Bueno, voy a un poco a las más cortas. Vale. Un poco, en principio, son esas las preguntas que han ido haciendo. No sé si hay alguna más que queréis transmitirlos. Podemos a lo mejor poner ya el enlace al cuestionario final. Y así lo... ¿Tienes por ahí el resultado del cuestionario primero, Salva? Sí. Pues si lo quieres compartir la pantalla y lo... Un momento. Y vemos que ha respondido la gente al primer QR. Voy a poner en el chat el cuestionario final, ¿vale? Un poco como si fuera la prueba para ver cuánto hemos aprendido. Las respuestas aquí están en el primer cuestionario. Sobre la de cuántos accidentes se producen al año en la montaña en España. Según lo que he ido leyendo en los informes de la Federación de Montaña, es que los accidentes han ido en incremento durante los últimos años, ya que ha habido mucha afición al senderismo, y de media durante los últimos años es que 950 accidentes son los que se producen al año en la montaña y tienen que ir a rescatar. Sobre los dos rangos de edad, todos estos valores están sacados de los informes que emite la Federación de Montaña a finales de año. Sobre los rangos de edad, pues los accidentes que más se producen en los rangos de edad son de 19 a 30, de 31 a 40, siendo de 31 a 40 el mayor rango, o sea, el mayor número de accidentes. Y sobre en qué situación se producen más accidentes, está claro que es en el descenso, porque bajamos más rápido y hay terrenos en los que esas velocidades tienen que disminuir, porque el terreno lo requiere debido a su peligrosidad. Y en la mayor parte de los accidentes y los rescates que hace el GRAIN es en el descenso. Y el mayor precursor de la accidentalidad es la sobreestimación de posibilidades. Lo que comentaba antes de que al final ir a la montaña es un deporte. Y para ir a la montaña hay que estar preparado. No podemos adentrarnos en hacer picos sin tener un entrenamiento previo. No requiere no es un entrenamiento como un deporte profesional, pero sí que ir poco a poco y sobre todo ser conscientes de
las características de nuestro cuerpo, que es que nosotros somos los que mejor conocemos nuestro cuerpo. Pues quería también aprovechar, ya que están preguntando mucho por recursos en el chat, compartir otra vez la pantalla para mostraros una cosita que tenemos en el blog de País, ¿vale? Que es el que estoy proyectando ahora mismo. Hay una entrada en el blog de País que es del primer Encuentro Nacional de Seguridad en Actividades con Menores en el Medio Natural, que se celebró el pasado 26 de octubre. A que pudimos asistir de varias personas de MSC y bueno, estuvo muy interesante y bueno, a raíz de ese encuentro quisimos compartir un poco lo que allí se había hablado y debatido en las mesas de trabajo y demás en esta entrada del blog de País, que ahora os voy a pegar el enlace en el chat, ¿vale? Y aquí podéis ver además, aparte de las conclusiones de ese seminario, de lo que se estuvo tratando allí, podéis ver también un poco las ponencias que se desarrollaron, que una de ellas es la del uso de Añisclo, que antes hemos comentado. Es también un poco interesante, a mí me causó una grata sensación, ¿no? El hecho de que a diferencia de lo que a veces se suele pensar o a veces algunas personas manifiestan un poco de esa especie como de competencia debido a las competencias en temas de montaña entre monitores, titulados, guías de montaña y tal y cual, realmente de las federaciones de montaña el espíritu que se tiene es totalmente diferente, o sea, las escuelas de montaña que ahí fueron a esa formación, a ese encuentro, hablaban maravillas del escultismo en el sentido de que reconocían de que la mayor parte de la cantera de la gente que terminaba en clubes de montaña procedía muchas veces de tiempo libre educativo, de scouts y de otras asociaciones parecidas, ¿no? Que ahí habían, digamos, gestado esa afición. Entonces, valoraban mucho el escultismo como esa de formación inicial para la gente joven, ¿no? Y que luego la gente pudiera desarrollar esa afición pues, apuntándose a un club de montaña o una federación. Así que eso fue una cosa muy grata que nos llevamos de este encuentro, ¿no? Que fue muy constructivo. Y bueno, que aparte de todas las ponencias, también viene abajo una serie de enlaces a recursos interesantes, ¿no? Como este que dije antes de los 5 puntos de la seguridad en montaña, que podéis ver en la página del Comité de Seguridad de la FEDME. Aquí tenéis todos los enlaces en el blog por si queréis luego ir a verlos. Por supuesto, la campaña de montaña segura y el método MIDE. Un pequeño vídeo que es básicamente para trabajar temas de seguridad con los niños, que explica un poco lo de los 5 puntos, pero explicado a nivel de niños, con un corto animado. Y luego una serie de documentación bibliográfica, que también creo que es muy importante, sobre todo para aquellos que a lo mejor se puedan dedicar a formar sobre esto en su grupo, ¿no? Tener de referencia algunos libros que existen, que son ya referentes en la materia de cómo tratar la seguridad en actividades con menores en la naturaleza, ¿no? Con gente además muy potente que los escribe y que han sido realmente estudiosos del tema en los últimos años. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, aquí comentaban en el chat los cursos de la Federación de Montaña, que hay cursos online. Aquí os traigo un poco las píldoras formativas que tiene la Federación de Montaña, pero tienen también la posibilidad de hacer cursos online que te puedes apuntar y eso también sería un complemento muy interesante para hacer a los responsables de los grupos de Scout, ¿no? Creo que es interesantísimo ese pacto entre grupos de Scout, asociaciones Scout y los comités de montaña, los clubes de montaña, federaciones de montaña que hay en las comunidades autónomas y provincias, para poder llegar a acuerdos de relación en los que se pueda facilitar temas formativos y cualquier otro aspecto en el que podamos nutrirnos mutuamente, ¿no? Y creo que sin más ya he puesto el enlace al cuestionario en el chat, que imagino que la gente lo estará ya rellenando. Y voy a poner ahora mismo el enlace al blog de País para que tengáis ahí todos los enlaces que acabo de poner. Y por nuestra parte vamos a ir terminando ya la ponencia. Si alguien quiere comentar o preguntar algo, este sería su último momento. Recordaros a todos que en el enlace que os han enviado para acceder a esto de Zoom está también el enlace para hacer la evaluación y que además allí si luego queréis un certificado de asistencia le podéis dar y lo recibiréis. Y por si alguien no lo ha leído en el chat, que os enviarán Gabri y Salva el PowerPoint y alguna información más al correo electrónico con el que os apuntasteis al curso. Muchas gracias a Gabri y a Salva. Vamos a mandar toda la información, ¿vale? La presentación que hemos seguido y algunos documentos más que hemos utilizado y los recursos y todo para que lo tengáis
y lo podáis trastear y mirar tranquilamente. Cualquier duda que tengáis al respecto, tanto Salva y yo estamos en el equipo de país de MSC, nos podéis escribir al correo del equipo de país por si tenéis alguna cuestión, alguna duda más concreta que podamos resolveros por correo electrónico. Y también aprovechar esa evaluación que comenta Loreto para que todas aquellas materias transversales que hemos ido enumerando, pero que no eran objeto de esta formación, si veis oportuno, creéis conveniente que se puedan también incluir en esta oferta de formación online, no en esta ya que estamos ahora mismo celebrando, sino a lo mejor en futuras ediciones. Es interesante que en ese apartado de observaciones libres, ¿no?, que permite el cuestionario de evaluación, lo dejéis reflejado, ¿no? Pues queremos aprender sobre manejo de GPS, sobre cartografía, temas de legislación que han salido antes, el curso de PRL que comentaba un compañero en formato pregunta, ¿no? Pues todo eso, si vemos que hay realmente una demanda importante, obviamente, nosotros estamos para servir al movimiento, igual que todos vosotros también, y bueno, pues tenemos que ayudarnos, ¿no? Pues nada, por nuestra parte, muchas gracias por escucharnos y hasta otra ocasión. Muchas gracias a todos.